Bienvenidos de nuevo a este espacio, tu espacio, vuestro espacio de Raíz y Brújula, un podcast donde principalmente la intención es acompañaros, ayudaros compartiendo historias reales, momentos y aprendizajes de nuestras vidas, de nuestro ciclo vital, para que os resuene y, y que pueda haceros el camino mucho más liviano. Hoy este episodio tiene un título y es El duelo invisible de evolucionar. No son simples 4 palabras, son 4 palabras que para mí han sido cruciales en mi vida, cruciales como toma de conciencia, y es lo que quiero compartiros en este episodio. Hay una pregunta que me acompaña desde hace muchísimos años y es una pregunta que veo aparecer una y otra vez en las personas que acompaño o incluso en mi propio entorno. Y es, ¿qué ocurre cuando la vida te pide dejar atrás una versión de ti misma? Una antigua yo, una antigua identidad, lo que era yo, lo que eras tú. No me refiero ni siquiera a un trabajo, no una relación, no una empresa o proyecto, sino una versión de nosotras mismas. Porque muchas veces creemos que el dolor está realmente en perder algo, pero en realidad es el verdadero duelo, o es que ese verdadero duelo aparece cuando sentimos que estamos perdiendo una parte de nuestra identidad, una parte de nosotros. Y quiero hablar de esto porque durante las últimas semanas he coincidido con varias mujeres que están atravesando esos procesos de transformación profesionales, en este caso, lo que conlleva los vitales o los personales derivan en los procesos profesionales, porque al final, como siempre digo, somos un mismo ser con diferentes áreas vitales. Y enlazando de nuevo, están atravesando procesos profesionales muy profundos. Mujeres que llevan años construyendo empresas, mujeres que han dedicado décadas o que hemos dedicado décadas a una profesión y que han llegado a un punto en el que sienten que aquello que construyeron ya no representa completamente quienes son hoy. Además, mientras las escuchaba, inevitablemente volví a mi propia historia, porque yo también estuve ahí. Mucho antes de dedicarme a lo que hago hoy en día, mucho antes de acompañar procesos de transformación de otras, de trabajar con la astrología o con una mirada sistémica, yo era guía de viajes, yo era un agente de guía de turismo. Me formé para ello, me gradué para ello, estudié para ello, me certifiqué. Al inicio, pues, mi camino fue colaborar con otras agencias en su forma de trabajar, ¿no? Porque al final tú te adaptas, porque estás empezando y te adaptas a la filosofía del trabajo de cada empresa. Y llegó el día en el que sentí que había llegado el momento de crear mi propia filosofía a través de mi agencia de viajes, que era Lovers Travel. Y quien haya emprendido alguna vez sabe que hay algo muy difícil de explicar, y es que los proyectos no se construyen únicamente con tiempo, se construyen con alma, se construyen con ilusión, se construyen con pasión, con noches sin dormir, se construyen priorizándolos a otras áreas de nuestra vida, con muchas dudas, pero a la vez con mucha esperanza. Y con esa emoción
casi infantil que aparece cuando algo que existe dentro de ti empieza a tomar forma, ¿no? Cada cliente que atendía, cada viajero que acompañaba, cada destino que conocía. Incluso durante muchos años acompañé grupos, cada grupo con el que compartía experiencias, ¿no? En diferentes países. Era una pieza más de mi propia construcción. Yo no era consciente, pero yo estaba forjando la imán de hoy en día. Y si hoy miro hacia atrás, sinceramente, no tengo vida suficiente para agradecerle todo lo que esa etapa me regaló. Aunque en muchos momentos sentí dudas, no entendía, pero gracias a ella conocí países, conocí culturas, gracias a ella conocí personas extraordinarias, gracias a ella llegué a Cuba y gracias a ese camino nació posteriormente mi ONG Unidos Infinity, que a día de hoy pues sigue ayudando y colaborando por el bienestar de otras comunidades. Realmente nada de lo que soy hoy existiría sin aquella versión de mí. Nada es nada, ¿eh? Y creo que esto es importante decirlo, primero por reafirmarlo conmigo misma, porque es lo más importante, y luego porque seguro que a alguien le vendrá bien escucharlo. Porque cuando al final hablamos de transformación, solemos mirar el pasado como si hubiera sido un error, un fracaso, que yo también lo sentí, yo también lo vi con ese prisma, pero realmente no lo fue. Aquella mujer era necesaria, aquella empresa era necesaria, aquella etapa de vida era muy necesaria. Las raíces no son un error, porque después aparece una flor. Aunque parezca esto una rima, no ha sido queriendo. Las raíces son precisamente lo que permite que la flor exista. Pero llegó un momento en el que algo empezó a moverse dentro de mí y empecé a sentir algo que se me hace complejo de explicar. Durante meses, y diría 2, 3 años casi, de esos 15 en total dedicados al turismo, yo ya no le encontraba sentido. Y claro, yo no me entendía a mí misma. Pero si esto es lo que siempre he hecho, si yo me sentaba a organizar una experiencia y para mí se me pasaban las horas volando. Yo decía, pero es aquí. Entonces, no es que el trabajo estuviera mal, no porque el proyecto fracasara, no porque hubiera dejado de amar viajar, porque es una de mis pasiones, sino porque ya no encontraba propósito en la forma en la que estaba haciendo las cosas. Comencé a preguntarme qué ocurría después de ese viaje con esos viajeros. ¿Qué ocurría con esa persona cuando volvía a casa? ¿Qué aprendizaje realmente se estaba llevando? Y como soy de las que considera que un viaje te transforma, si ese viajero finalmente era consciente de esa transformación, por muy mínima que sea, y empecé a sentir que acompañar a alguien a desplazarse físicamente alrededor del mundo, de un lugar para otro, ya no era suficiente para mí. Necesitaba acompañar otro tipo de viajes, viajes mucho más profundos, viajes hacia adentro, viajes hacia el origen, viajes hacia la raíz. Y es ahí donde comenzó el conflicto, inicialmente. Porque cuando el alma quiere avanzar en una dirección, pero la mente dice, no, yo de aquí no me muevo, se suele resistir, aparecen las preguntas, mágicas preguntas, y es, ¿y ahora qué? ¿Qué hago si yo no sé hacer otra cosa? Si llevo dedicándome toda mi vida a esto. ¿Y si me equivoco? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo todo lo que he construido? ¿Cómo me sostengo ahora? Y realmente hubo una pregunta
que era muchísimo más compleja que todas estas, y es, ¿quién soy yo sin este proyecto? En mi caso, sin Lovers Travel. Porque ahí estaba realmente el duelo, ¿no? No era económico, aunque mi mente lo pensara, no era profesional, era identitario. Recuerdo una de las primeras veces que constelé mi empresa, que ya empecé a adentrarme en el mundo de la sistémica, el aprendizaje, empecé a formarme, pues, la formación obviamente, nos formamos aparte desde nuestra propia vida, ¿no? Y recuerdo perfectamente que la facilitadora y el facilitador, eran dos en este caso, me dijo algo que en aquel momento me impactó, pero luego me dio mucha claridad. Tu empresa es un hijo más. Yo ya tenía dos hijos en ese momento, que son los que tengo hoy en día. Y entendí que tenía razón, porque había crecido conmigo. Lo había alimentado. Con cada toma de acción por mi parte lo estaba alimentando, porque le había puesto todo el amor, tiempo, energía, vida. Y curiosamente incluso su nombre escondía una parte de mi historia. Adentrándome ya en la parte astrológica, yo tengo dos hijos, como os acabo de decir. Una es Lara, que es Sagitario de Sol, y Adam, que es Leo de Sol. Lovers, los amantes, el corazón, representa a Leo. Y Travel, la aventura, el viaje, representa a Sagitario. Sin darme cuenta, había construido una extensión de mí misma en la agencia, en ese proyecto, en Lovers Travel. Y cuando llegó el momento de cerrarla, bueno, cuando empecé primero a presentir que estaba llegando a su fin, y luego ya de cerrarla, sentí algo que muchas personas conocen bien, y es que estaba preparando un funeral. Porque ponerle una fecha de cierre es una experiencia muy extraña, que yo no había valorado jamás en la vida, ¿eh? O sea, yo creo que cuando creamos un proyecto no vemos ese punto. Es como saber que algo va a morir y seguir viéndolo vivo durante un tiempo, ¿no? Es abrir espacio en la tierra antes de que llegue el momento del entierro. Y duele y mucho, porque nadie nos enseña que también podemos sentir duelo por otras cosas que no son nuestros seres queridos, por una profesión, por una identidad, por un proyecto, por una versión de nosotras mismas. Pero con el tiempo entendí algo, y es que la vida no me estaba quitando nada, que durante mucho tiempo lo vi así, por supuesto. La vida me estaba devolviendo algo, me estaba devolviendo espacio, espacio para convertirme en quien realmente estoy llamada a ser. Y creo que aquí está una de las grandes enseñanzas, de hecho, de mi método raíz, uno de mis métodos de acompañamiento. No somos nuestros títulos, no somos nuestros logros, no somos nuestros negocios, ni tampoco somos los personajes que interpretamos. Todo eso son expresiones de nosotros, pero no son nuestra esencia. La raíz siempre existe antes que la forma. Y cuando olvidamos la raíz, comenzamos a aferrarnos a las formas, a las etiquetas, a los nombres, a los roles. Y sufrimos cuando cambian, porque creemos que somos eso, y si eso deja de estar, existir, ya no soy nada. Cuidado. Pero la vida, el universo o lo que cada uno crea, tiene una inteligencia extraordinaria y continuamente nos está invitando a recordar quiénes somos más allá de aquello que hacemos o que hemos construido. Por eso, hoy admiro profundamente a todas las personas que tenemos el valor de transformar una vida que aparentemente funciona, porque eso es otra, ¿no?
la cara que proyectamos hacia los demás, que eso da para otro capítulo. Porque eso requiere una valentía enorme. Es mucho más fácil quedarse donde una vez fuimos felices. Es mucho más fácil seguir sosteniendo una identidad que ya conocemos, con sus más y sus menos, pero ya conocemos. Pero evolucionar exige algo muy diferente, distinto. Exige morir simbólicamente muchísimas veces. Exige despedirte, exige soltar. Son palabras que suenan sencillas, ¿eh? Exige confiar en algo que no ves. Y quizás sea esa la verdadera pregunta que hoy te quiero dejar. ¿Qué parte de tu vida sigues sosteniendo porque todavía está viva? ¿Y qué parte sigues sosteniendo únicamente porque tienes miedo de descubrir quién serías sin ella? Porque crecer no siempre consiste en construir algo nuevo. A veces simplemente es tener el coraje de cerrar una puerta sin haber visto la ventana abrirse, honrar lo vivido, agradecer el camino y permitir que una nueva versión de ti encuentre ese espacio para volver a nacer. Muchas gracias por un día más y hasta el próximo.